todos, probando audio. Buenos días con todos. Este, les saludamos desde Telesalud. Un saludo muy fraternal a todos. Nos damos cuenta que el clima es frío. Sin embargo, el día de hoy tenemos programado un conversatorio con la doctora Isabel Vázquez. Ella es médico psiquiatra, es una profesional muy destacada de nuestro hospital y ella ha tenido la amabilidad de traernos una ponencia acerca de esquizofrenia, un problema de salud muy presente, actual, del cual tenemos que siempre tener actualizaciones y sobre todo cosas importantes para reconocerlo y saber cómo actuar cuando tenemos un caso de sospecha de esta patología. Entonces doy paso a la doctora Isabel Vázquez, quien nos va a compartir los conocimientos y experiencia que tiene acerca de esta entidad. Ya, muchas gracias, doctor Vicarano, muchas gracias por estar escuchando este día de hoy. Yo sé que es difícil y complicado con el frío y todas las situaciones, y bueno, pero lo importante es que gracias a la tecnología justamente tenemos la posibilidad de comunicarnos el día de hoy. Y justamente la tecnología era, tanto en detección como en tratamiento, era algo que no se tenía hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace poco más de unos 100 años que se comienzan a disponer de tratamientos para esquizofrenia. Pero, sin embargo, esta enfermedad, ese trastorno ya se conocía hace bastante tiempo, ¿no? Como ustedes recuerdan, la palabra esquizofrenia viene de esquizofrenos, frenos mente, esquizos dividido, y habla sobre una mente que se dividía entre funciones más o menos vitales, más o menos conservadas y situadas en la realidad, y otras situadas en un mundo que era imaginario o que era el, o que los apartaba de la realidad concreta de todos los días. El término en realidad es bastante antiguo, pero durante mucho tiempo no se sabía exactamente a qué cosa se refería, ¿no? En muchas ocasiones se pensaba que podía ser justamente un desajuste de los humores en época hipocrática. Luego se suponía que debía ser por un evento altamente traumático, por maldiciones, etcétera, ¿no? Hasta que comenzamos a ver ciertos patrones ya por los años 1800 más o menos, en los cuales los sujetos siempre tenían ideas extrañas, ideas fuera de lo habitual, pero que éstas producían al final deterioro precoz. La gente hablaba de la demencia en esa época, ¿no? Como la demencia era igual que ahora, era una situación en la cual se perdían muchas funciones cerebrales, pero habitualmente ocurría en la gente mayor. Entonces, Jean Boyle, un psiquiatra suizo, se da cuenta de que todas estas manifestaciones iban también producían al final una pérdida de las funciones, pero en gente joven. Y por eso es que llama a la esquizofrenia, lo que ahora conocemos como esquizofrenia, como demencia precoz, justamente por la pérdida de las funciones que se producían en una época en la que no había fármacos y no había tratamientos psicosociales para la misma. Posteriormente, ya con la aparición de la clorpromacina, el primer medicamento antipsicótico, se hace la primera revolución, de la segunda revolución de la psiquiatría, ¿no? En la cual es posible mejorar la condición de vida y de salud de los pacientes que tienen este problema. Ojo, la primera revolución fue con Pinel, eh, en la Pitié-Salpêtrière en París, en el cual este psiquiatra observó que muchos pacientes con esquizofrenia, con demencia, con retardo mental y con otro tipo de patología estaban amarrados y sujetos a cadenas junto con presos y otras personas más, ¿no? Porque no se sabía qué hacer con ellos. Entonces Pinel aboga por un tratamiento adecuado, los libera de sus cadenas, hace que los traten
como personas habituales, dándoles un régimen de comida, bebida, actividad física y en muchos casos los devuelve a su familia, ¿no? El mural en que se retrata ese momento, el cuadro en que se retrata este momento está todavía en la Pitié-Salpêtrière y muestra el momento en que Pinel realiza este acto. En fin, para ir avanzando, ¿no? Tenemos acá una lista de los temas que se van a tratar y justamente vamos a la definición. ¿Cómo podemos definir esquizofrenia? Hay un montón de definiciones atendiendo estrictamente a la parte biológica, a la parte biopsicosocial, de repente el desorden bioquímico, etcétera. Pero una que puede integrar varias funciones es la siguiente, la que se dice que es un trastorno mental crónico. Eso es importante. Crónico para nosotros es más allá de 6 meses. Pero recordemos que en este caso, al menos hasta ahora, en el alcance de los conocimientos, la esquizofrenia es un trastorno que se tiene de por vida, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, igual que la artritis, ¿m? Que se pueden controlar, pero que, al menos en el estado actual, se tiene que continuar con tratamiento por el tiempo de vida del paciente, que impacta profundamente la vida cotidiana de los individuos. En algunos casos les impacta más, dependiendo de las circunstancias psicosociales, el nivel de acceso a recursos de salud, la posibilidad de obtener medicación, de que la familia pueda dar soporte adecuado, que tenga rehabilitación cercana, o también la agresividad y el tipo de la esquizofrenia, ¿no? Según sea, por ejemplo, la paranoide, que es la más escandalosa de todas, es la más molesta de repente, según las clasificaciones anteriores, pero sin embargo es la que deja menos secuelas. La esquizofrenia simple, en la cual el sujeto tiene pocas manifestaciones, queda como una persona que tuviera un nivel de retardo mental en ocasiones y afecta la percepción de la realidad justamente por la presencia de alucinaciones y delusiones más o menos formadas según el tipo de esquizofrenia. La percepción que tiene el sujeto de la realidad va a diferir de la que tienen las personas comunes y corrientes. Y eso les puede traer enjuiciamientos de la realidad con grandes dificultades, les va a traer problemas en la relación con los demás, les ha traído disputas, etcétera, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una dama que pensaba que todo el mundo la miraba y todo el mundo la hostilizaba con palabras, con indirectas en el barrio, ¿no? Y que la vecina la escuchaba. Ella estaba tan segura de esto que llegó a denunciar a la vecina a la comisaría. La vecina obviamente que no tenía ni tiempo ni ganas de seguirla ni de hacer ninguna actividad por el estilo, pero tuvo que responder a citaciones a la policía para ver, para hacer algún tipo de descargo, alguna cuestión, ¿no? Y en otro momento, otras personas pueden afectar la percepción de la realidad porque pueden volverse más desconfiados, pensar que de repente la familia les quiere hacer daño, los amigos, o que no tienen capacidades suficientes para hacer algo, que una parte de su cuerpo no funciona adecuadamente, ¿no? A pesar de las situaciones en contrario. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? Los pensamientos desorganizados. Recuerden que en la esquizofrenia, dentro de las 4A que describió este psiquiatra Eugene Bloila están la anedonia, el autismo, la alogia, pero también los trastornos de la asociación, que es la capacidad de guardar un curso, guardar relaciones entre diversos tipos de memorias, pensamientos y discursos, ¿no es cierto? El, Debido a la pérdida de esta capacidad, el pensamiento tampoco puede darse de forma organizada, de forma adecuada, y por lo tanto el sujeto va a tener dificultades para poder razonar, para poder llegar a conclusiones lógicas, para poder extraer el significado de varios elementos, como por ejemplo refranes o situaciones en las que se le pide que dé una respuesta concreta o que resuelva algún tipo de problema. Van a haber alucinaciones. Las alucinaciones son todas aquellas situaciones o percepciones falsas que pueden ser de cualquiera de los sentidos. Pueden ser visuales, auditivas, táctiles, pueden ser alucinaciones internas, es que hay cosas que se mueven dentro del cuerpo, cosas que protruyen, o inclusive pueden haber alucinaciones negativas, cosas que no, que se piensa que no existen.
que no se pueden percibir, que no se pueden sentir dentro del cuerpo. Las alucinaciones más frecuentes en la esquizofrenia son las alucinaciones em, de tipo auditivo y delirios, como se encuentra en algunos libros, he dejado así, pero en realidad aquí en Perú las llamamos más delusiones, para diferenciarlo del delirium, que es un trastorno cognitivo que se presenta generalmente asociado a alguna patología orgánica, ¿no? En las delusiones o delirios hay ideas que son falsas, pueden ser plausibles, o sea, posibles. Por ejemplo, una persona puede pensar que la sigue la policía, ¿no? No encuentra la razón, no sabe por qué, pero es posible, es plausible que la siga un policía. O implausibles, que son imposibles. Por ejemplo, que esté caminando y que no perciba su cerebro, ¿no? Que no tenga cerebro. Sabemos que eso es imposible, no puede existir. Es una delusión implausible, ¿no? Y estas delusiones se pueden manifestar en diversas áreas. Por ejemplo, pueden ser delusiones o ideas de persecución. La persona siente que por alguna extraña razón el Estado, un sujeto, una corporación, los terroristas, los delincuentes, etcétera, los persiguen sin que ellos tengan en realidad mayor control. Pueden haber delusiones de referencia. En las delusiones referenciales, los sujetos tienen em, la sensación de que la gente, todo lo que hay alrededor, las conversaciones, las noticias de los periódicos, lo que se dice en televisión o en la radio, está dirigido hacia ellos. ¿Cuál es la razón y cuál es el motivo? No siempre lo conocen. Otra de las delusiones más populares son las delusiones de daño, que alguien está interesado en hacerles algún tipo de daño, de maldad, de maleficio. Ojo, esto no es una cuestión cultural. Se aleja de las situaciones culturales. Sabemos que hay zonas, por ejemplo, en el sur de Lima, de Ica, y también en el norte, que se cree en la chamanería y en la posibilidad de daño, ¿no es cierto? Pero esta es una cuestión totalmente diferente, no corresponde a la parte cultural del sujeto. ¿M? Dentro de las alucinaciones más populares están, por ejemplo, como les decía, las auditivas, y dentro de ellas son las famosas voces, ¿no? La persona puede escuchar voces que comentan sobre las cosas que hace. Una o varias las percibe claramente como si fueran de hombre o de mujer. Pueden venir del lado izquierdo o derecho del oído, pero percibe que relatan lo que el sujeto hace. Hay otras voces que son las voces que discuten, las voces dialogantes. Dos o más voces que hablan entre ellas sobre aspectos diversos de la vida del sujeto, del paciente o también sobre otros eventos. También pueden haber voces insultantes. Imagínense lo angustiante que debe ser que una persona escuche que todos los sujetos que están alrededor, en su imaginación obviamente, les hablan, les gritan, les insultan, dicen cosas inadecuadas acerca de él, ¿no? A gritos o susurrando, ¿no? Puede ser muy incómodo. Hay otras voces que son las comandatorias. Dentro de las manifestaciones de las alucinaciones comandatorias, esas son voces que ordenan hacer algo y aunque la persona no quiera hacerlas, las tiene que hacer por la fuerza de las voces. Resistirse a estas es imposible para ellos, ¿no? Y muchos de ellos dicen que la voz da una orden y por más que ellos sepan que es una cuestión perjudicial, no pueden dejar de seguirla. Es un problema. Otro tipo de manifestaciones son también las organizaciones conductuales y otras cosas más que la vamos a ver más adelante. Entre las causas de los trastornos de la esquizofrenia y otros más, hay múltiples factores genéticos y ambientales que se hacen presentes en ese momento, ¿no? No es posible decir cuál de todos es predominante, pero sí que hay una cuestión cierta. Para que haya esquizofrenia tiene que haber un trastorno bioquímico dentro del cerebro. No hay esquizofrenia sin eso. La esquizofrenia no viene por traumas, no viene por problemas de alimentación. Sí puede verse modulada en sus manifestaciones por el ambiente, pero este no es la causa, ¿no?
¿Cuál es la prevalencia que tenemos a nivel mundial? Miren que es abundante, es 1% de la población mundial. Si nosotros pensamos que es algo raro, extraordinario, no, al contrario, es algo bastante frecuente. Solo que las manifestaciones no siempre son muy visibles, ¿no es cierto? Hay gente que está en tratamiento, hay gente que tiene manifestaciones muy leves. em, de repente el tío o la tía un poco retraídos, un poco raros, que siempre tienen alguna excentricidad y que de repente no van a, se quedan solteros, se aíslan en el cuarto, no tienen mucha comodidad para asistir a otros, pueden de repente en algún momento tener un episodio psicótico, inclusive en esquizofrenia. ¿Cuándo aparece generalmente? En la adolescencia tardía, 18, 17, 18, 19 años generalmente, o en la adultez temprana, justamente en la edad más productiva para los estudios o cuando es el inicio de la edad productiva de la vida, ¿no? En cuanto a situaciones económicas, ¿no? Y afecta mucho a jóvenes adultos, ¿no? Eso, si no hay detección y no hay tratamiento, puede truncar a veces carreras, puede truncar vidas en común, etcétera. Puede causar la decepción de muchos padres y mucha angustia, ¿no? Tratar la esquizofrenia por haberla detectado temprano mejora mucho las posibilidades de los sujetos. Como los factores de desarrollo, existiendo la enfermedad, la genética de la misma, el ambiente en el que el sujeto vive y los apoyos sociales, el acceso a las medidas de salud y tratamiento van a ayudar al paciente o van a darle dificultades. Ahora, tenemos varios sistemas de clasificación en los cuales se pueden relevar algunos signos y síntomas, ¿no? Más importantes. Según el CIE-10, generalmente, ya se sospecha cuando ya eso es más de un mes, igual con el CIE-11. Y como ustedes ven, el CIE-11 todavía no está implementado acá, pero bueno, se espera que en el futuro se pueda implementar en cuanto a la clasificación. Ambos, ambos hablan de la necesidad de que los síntomas duren más de un mes. El CIE-10 da como síntomas clave las delusiones, las alucinaciones y el lenguaje desorganizado. El lenguaje se desorganiza porque justamente el pensamiento no lo estaba tan bien desorganizado y obtenemos el pensamiento a través del lenguaje. El CIE-11 pone como marcadores de lo mismo la presencia de síntomas positivos. Posteriormente vamos a ver a qué se refieren con esto y también a los negativos. Recuerden que en medicina lo positivo es lo que se agrega, lo que aparece, no es lo bueno o lo malo. O también una desorganización persistente de la conducta, en la cual se pierdan los hábitos de aseo, de aliño, los hábitos de trabajo, los hábitos sociales, laborales, etcétera. En el DSM-5 se pide que el trastorno dure más de 6 meses con una fase activa de más de un mes. Y justamente también las delusiones y las alucinaciones y el lenguaje desorganizado, igual que en el 611, son marcadores importantes, pero además se le da importancia a la aparición de síntomas negativos. ¿M? En el 6D se establecen subtipos clínicos, por ejemplo, el paranoide, el hebefrénico, etcétera. En el C11 se va más bien a las dimensiones, o sea, qué situaciones, qué partes de la psiquis están alteradas, más alteraciones cognitivas, más conductuales, etcétera, y el DSM-5 no considera subtipos. Ahora, según el modelo biopsicosocial, ¿qué tendríamos que hacer para ver la parte que podría favorecer la aparición de esquizofrenia? En la genética hay riesgo genético, ¿no? Bastante alto. Hay un riesgo que se ha detectado en tres genes principalmente, el DISC1, el NRG1 y el que codifica la COMT, y que cuando una persona ha tenido esquizofrenia, se han hecho análisis genéticos y se ha observado la presencia de estos genes, ¿no? Que obviamente se pueden transmitir a las siguientes generaciones y esto puede provocar mayor prevalencia en las personas que sean hijas de pacientes con esquizofrenia. También dentro de los factores prenatales que podrían favorecer o explicar la aparición, se encuentran las infecciones virales. Esto se hizo porque hace algún tiempo se encontró en un estudio que muchos pacientes, o la mayoría de pacientes en un estudio sobre esquizofrenia, habían sido
gestados en invierno, ¿no? Habían pasado parte de su gestación en invierno y la madre había tenido algún resfrío. Por lo tanto, se asumió, se pensó que los virus que hacen su presencia en esta época podían haber provocado una alteración en el neurodesarrollo y por lo tanto favorecer la aparición de esquizofrenia. Se dice en todo caso que la presencia de hipoxia de malnutrición puede favorecer, no causar, repito, esquizofrenia. Pero es evidente que una persona que haya sufrido hipoxia al nacer o tenga malnutrición de nacimiento, si es que tiene esquizofrenia comparada con una persona con esquizofrenia que no haya sufrido esos eventos, va a tener mayor posibilidad de tener más daños, más residuos, más dificultades para su rehabilitación posterior. Dentro de los factores ambientales, el trauma infantil es también un factor que puede modular, modificar y favorecer la aparición. Se describe que puede haber trastornos psicóticos en los migrantes porque son población sensible, desarraigada, con poco apoyo poblacional. En este caso, las personas que tienen algún evento migratorio están en mayor riesgo de tener episodios de psicosis y de esquizofrenia, aunque esta no necesariamente es una causa. Lo que sí se ha visto que tiene una altísima asociación es el consumo de cannabis. Actualmente en Europa, fruto de la liberalización del consumo de cannabis, hay una ola de pacientes jóvenes que hacen no solo episodios psicóticos, sino realmente esquizofrenia por este consumo. Es una preocupación ahorita de salud pública y muy grande, por cierto, muy grande. Esto de que dice de que cannabis, por ser una sustancia de origen vegetal, dice que natural, no es, no puede producir daño, es un mito. ¿M? Toda sustancia que viene de una planta, procesada o no, es también un fármaco y puede producir tanto efectos beneficiosos como efectos secundarios no deseados y desagradables. Y hay algunos que solo producen desagradables. Si no, recuerden que la cicuta era totalmente natural, la cicuta mataba. Y también la epigenética, ¿no? La alteración en la expresión genética sin mutaciones estructurales también puede producir esquizofrenia con más seguridad. Ahora, nuestro cerebro funciona en base a neurotransmisores. Entonces, como les decía, necesariamente para que haya esquizofrenia tiene que haber una alteración de los neurotransmisores. Necesariamente, no puede existir sin esto. Y dentro de esto, los principales implicados en el asunto son los neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, que produce una hiperactividad mesolímbica y una hipoactividad en la zona mesocortical, ¿no? Y es responsable de varios de los síntomas positivos, negativos y los síntomas cognitivos, ¿no? Justamente los primeros fármacos se dirigieron a bloquear los receptores de dopamina, sobre todo los de dos, que también trajeron varios efectos secundarios y como se vio que había más neurotransmisores implicados, ya se comenzó a trabajar con otro tipo de fármacos que amplíen el bloqueo o potencien la acción de otros neurotransmisores. Por ejemplo, el glutamato, ¿no? Se encuentra que la acción del glutamato está disminuida por hipofunción de un receptor llamado NMDA y esto produce disfunción sináptica, o sea, dificultad de la transmisión de neurona a neurona, y esto está relacionado con la presencia de deterioro cognitivo. También el GABA produce una disminución de la actividad de las interneuronas inhibitorias. Eso produce también desorganización conductual, en la que la persona no puede ordenar, no puede manejar diversos estímulos que llegan y no puede ordenar las conductas, y desinhibición cortical, ¿no? Em, Algunos de los pacientes pierden frenos sociales, pierden inhibiciones que son habitualmente esperadas dentro de la vida en sociedad, y eso se debe a que justamente la inhibición de la corteza cerebral está seriamente afectada. Recuerden que la corteza es la zona en la que se almacena la mayoría de funciones cerebrales superiores, ¿no? Y también está la serotonina que actúa en la modulación de la dopamina. Y la serotonina, recuerden que está implicada en la aparición de también síntomas sobre ánimo y también la capacidad de afectarse cognitivamente.
¿Cuáles son los famosos síntomas positivos? Como les recuerdo, en medicina, positivo es lo que aparece. No tiene relación con lo bueno o lo malo, ¿no? ¿Y qué es lo que aparece, ¿no? Con los síntomas positivos, las alucinaciones. Como les decía, son percepciones sensoriales que ocurren sin que haya un estímulo externo y que afectan obviamente la percepción de realidad de un individuo. Por ejemplo, la persona con esquizofrenia va a decir, escucho que me están insultando y puede pedir a otra persona la verificación. Si yo no escucho a nadie, pero sí, yo los estoy escuchando clarito. Y están diciendo todavía que te he preguntado a ti si me están insultando. Y la otra persona efectivamente no escucha nada. No hay estímulo externo. La percepción, esta falsa percepción, se produce con todas las características de una percepción real. Tiene, como dicen, frescor sensorial, tiene, si se trata de visión, ocupa un lugar en el espacio, es reconocible con varias características, no depende de la voluntad. Otras son los delirios o las delusiones, como les decimos, que son las creencias fijas y erróneas, pero que pueden provocar conductas inusuales y pueden afectar la conducta diaria, ¿no? Como le decimos a veces a un familiar angustiado que trata de convencer a un paciente esquizofrénico que no hay ningún micrófono escondido en su casa o que no le envenenan la comida. Dios puede bajar a la tierra y le puede decir a esta persona que lo que piensa es falso, y si la persona tiene esquizofrenia, a Dios no le va a creer. A Dios mismo no le va a creer. Las delusiones son fijas, se resisten a la prueba, se resisten a la confrontación con la realidad. Hay una persona que pensaba que habían puesto micrófonos en su cuarto. Se hizo un barrido electrónico a pedido de los padres, investigaron todas las posibles conexiones, etcétera, para que hubiera certeza del paciente. Y el paciente decía, no, lo que pasa es que los que lo han puesto han sacado todo esto. No, lo que pasa es que ustedes son muy lentos y cuando ya ustedes llegan con los aparatos, esas personas han sacado los micrófonos y los han ocultado. Pero o sea, no lo creían, le decían los familiares, pero mira todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Y ahora acaso hay micrófonos? Sí, sí hay micrófonos. ¿Cómo sabes, no? Si acabamos de hacer el barrido electrónico, habían contratado una compañía para eso. No, es que ellos son muy rápidos, muy astutos. No sé cómo lo hacen, pero los han vuelto a instalar apenas se han ido los del barrido electrónico. Era imposible, ¿no? Otra persona pensaba que que le ponían veneno en la comida, ¿no? Porque lo querían matar, su hermano lo quería matar. Y entonces él tiraba la comida y solo se cocinaba a sí mismo. Y en un momento llegó a pensar que inclusive el hermano había pagado a la gente que les daba la comida para envenenarla. ¿M? Y justamente el hermano que más veía por él, que lo quería más, ¿no? Problema. ¿Qué más ocurría, no? Había pensamientos desorganizados. Em, los pensamientos desorganizados van a dar dificultades para comunicarse, ¿no? Los pensamientos desorganizados se transmiten o se traslucen en un lenguaje desorganizado. Y ese lenguaje desorganizado impide que la persona pueda expresar lo que siente, impide que otros entiendan lo que le pasa y se comienza a notar que hay una organización rara del lenguaje. La persona se torna más parca o da detalles innecesarios, pero sin concluir el discurso. El discurso normal tiene inicio, medio y fin. Esta persona puede tomar el inicio de un tema y luego descarrilarse completamente, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos a alguien común y corriente que ha tomado desayuno, probablemente diga, tomé quinoa y tomé un pan con queso. Si le hacen la misma pregunta a una persona con esquizofrenia, probablemente irá, tomé desayuno en la mañana, hace frío, ¿no? Está oscuro el cielo, sí, pues, ¿qué será? Los colores oscuros transmiten tristeza. Y nunca llegó a contarnos qué más había pasado con el desayuno, ¿no? Eso también afecta la capacidad de toma de decisiones. Como el pensamiento está desorganizado, no podemos ejercer una habilidad compleja, que es la habilidad de
elegir, la habilidad de tomar decisiones, de resolver problemas. Y por lo tanto, esas personas quedan en una suerte de estupor y una gran dificultad para hacer actividades de la vida cotidiana, porque elegir lo que van a tomar de desayuno, elegir el carro que van a tomar, elegir a qué hora van a salir de la casa puede hacerse un mundo para ellos y para los familiares. ¿Qué otra cosa más hay? También existen los síntomas negativos. La persona tiene falta de motivación. em, y por lo tanto puede quedarse inactiva en la casa, no tiene deseos de hacer mayor cosa, se desinteresa en las actividades que antes le eran placenteras, en el contacto con otros, etcétera. Y también tiene algo con que se llaman expresiones emocionales aplanadas. Las personas pierden la expresión facial que tenemos nosotros de forma natural. Nosotros hablamos de que la gente vibra emocionalmente, ¿no? A veces por razones de entrenamiento, por razones sociales, no manifestamos las emociones que decimos, ¿no? Podemos decir estoy alegre, pero no siempre se ve en mi cara. En otros casos sí. ¿M? Pero se percibe que la persona se siente alegre de alguna manera. En el caso de la esquizofrenia, esta sensación no existe. ¿M? La persona puede decir que está alegre o que está triste y puede mantener la misma cara, la misma facies. ¿M? Por lo tanto, el resto de sujetos normales va a pensar, ¿qué pasa acá? ¿No? La persona está distante, no se interesa por nosotros, no quiere saber nada y a su vez esto produce un alejamiento tanto del sujeto como de los demás. ¿M? Y se afectan las interacciones sociales y eso disminuye la posibilidad de hacer un refuerzo de las habilidades sociales. También puede haber anedonia o la dificultad para experimentar placer, ¿no? Eso afecta muchísimo la calidad de vida. Imagínense, en un pequeño placer en este momento podría ser estar abrigado, después de tener algo de frío, tomarse algo de café o tomar un sándwich. Y eso, inclusive esas situaciones pueden provocar mucha, pueden provocar conflictos porque la persona puede decir, no me interesa, no siento nada, no me alegra nada, no me entretiene nada y ya terminan por no buscar nada que los alegre y que los haga sentirse tranquilos, ¿no? Recordemos que todo esto, la falta de interés, el aislamiento social, el deterioro de relaciones, finalmente conducen a mayor deterioro con los sujetos y con el entorno. Esto puede provocar también alogia y dificultades en el lenguaje, ¿no? La alogia, recuerden que es una de las cuatro A de Bloyle, que eran los cuatro síntomas por los cuales se tendía a sospechar fuertemente de esquizofrenia. Y era una reducción tanto en la cantidad de interacciones, en la cantidad del habla, como en la fluidez, con dificultades para articular, para hacer un discurso coherente y finalmente disminuyéndolo al mínimo, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque hay dificultades para pensar. Pero como la persona tiene problemas para pensar y luego tiene problemas para hablar, y se puede demorar mucho tiempo o no puede dar cosas muy concretas o su discurso es muy breve, que hace el exterior, que hacen las otras personas, piensan que el sujeto no se interesa por hablar con ellos, lo aíslan o que tiene falta de conocimiento acerca de ciertos temas y también lo aíslan y al final terminan por reforzar la conducta de hablar poco o menos. Ahora, ¿cuál es el impacto de la anedonia, no? Como los sujetos pierden el interés en las actividades que antes le daban alegría, satisfacción, como por ejemplo jugar un partido, ver televisión, ver sus series favoritas, ir a bailar, etcétera, esto también, aparte de producir poca satisfacción en el mismo sujeto, también va a provocar aislamiento social, porque muchas de las actividades se disfrutan en sociedad. ¿No? Y entonces un sujeto que ya no puede disfrutar de la vida ni solo ni acompañado, pues se ve de todas maneras marginado. Ahora, dentro de los síntomas cognitivos que presenta la esquizofrenia también están los problemas de atención. La persona se puede distraer con mucha facilidad o no puede concentrarse en algunas tareas de forma voluntaria. Si no nos podemos concentrar, si no podemos atender, vamos a perder esta capacidad y esto va a afectar
una habilidad que depende de la capacidad de atención, la memoria. ¿Mm? Si nosotros estamos distraídos por X causas, no vamos a memorizar. ¿Mm? En las pruebas de memoria se pide que el sujeto esté siempre concentrado, que pueda atender a los estímulos que se presentan. Ahora, ¿qué ocurre con la memoria? Al alterarse la atención, puede olvidar órdenes, puede olvidar pedidos, puede olvidar horarios, citas, tareas que se les den, información, etcétera, y esto va a producir muchas dificultades en la vida cotidiana. Tanto los problemas de atención como los problemas de razonamiento y los problemas de memoria implican que puede haber dificultad para tomar decisiones, ¿no es cierto? Cualquier decisión, aunque sea de que si me sirvo pan con mantequilla o pan con queso, puede ser muy abrumadora. Extrañamente, la habilidad de toma de decisiones es una habilidad compleja, aun cuando sea sobre cosas muy simples. Solo el hecho, por ejemplo, de decidir que una persona salga de su casa y decida si es que ese día va a tomar un carro medio vacío, porque tiene que caminar unas 3 o 4 cuadras, o un carro lleno, pero que lo lleva con más rapidez y lo deja al pie del lugar en el que va, puede ser abrumador para un paciente como estos. Solo el hecho de decidir qué va a comer, si va a salir de su cuarto y bañarse o si va a salir de su cuarto e ir a comer, puede ser una tarea que para él sea abrumadora. Y bueno, hemos hablado un poquito de los neurotransmisores anteriormente. Un recordaris nunca está más, además, sobre la dopamina, que juega un papel importante en el sistema de recompensa. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos sobre justamente la anedonia. Si es que el sujeto tiene la dopamina afectada, va a haber un problema de la regulación del ánimo y la persona, además de los síntomas asociados como alucinaciones y delusiones, también tiene problemas para percibir recompensas en el contacto visual. Pero el contacto social. El glutamato es uno de los neurotransmisores excitatorios que produce activación. Si es que tiene una disfunción, va a intervenir notoriamente en la dificultad para tomar decisiones. La serotonina mejora el ánimo. Por lo tanto, recuerden que va a estar afectada en la esquizofrenia y puede tener dificultades con la angustia. ¿Por qué? Porque las alucinaciones producen angustia. Si la serotonina es afectada, la angustia va a hacer su aparición. Si la serotonina se afecta, la persona va también a reaccionar menos ante las situaciones agradables de la vida. Por lo tanto, es importante tenerla en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las estructuras en relación? Aquí un pequeño cuadrito rápido, ¿no? ¿Qué estructuras cerebrales se afectan en esas circunstancias? La corteza prefrontal, sobre todo la dorsolateral, y hay una limitación de la actividad prefrontal, ¿no? Y esto trae déficit al ejecutar tareas, sobre todo tareas complejas, los síntomas negativos también en este momento, los síntomas de decaimiento, de malestar, etcétera. El hipocampo, que forma parte del sistema de almacenamiento de memoria, que se reduce en los pacientes con esquizofrenia, esto se ha comprobado en estudios de imágenes, y esto trae alteración de la memoria contextual. La amígdala, que es parte del sistema de la memoria emocional, el cerebro emocional nuestro, ¿no? Puede tener dificultades para leer las emociones o para expresar las que ya tiene, ¿no? Y trae una gran disfunción social. La disminución o el agrandamiento de los ventrículos laterales nos va a indicar dificultades en la capacidad del cerebro, ¿no? Si se encuentran agrandados, recordemos que eso significa que la masa encefálica se ha reducido y ese es un marcador de la neurodegeneración. En el cuerpo calloso hay una disminución de la integridad y esto habla de una desconexión interhemisférica. Recordemos que hay actividad que interconecta los hemisferios cerebrales y que nos sirve para coordinación de varias actividades. Si esta desconexión aparece, pues vamos a tener problemas para poder conectar actividades y para poder asociar.
La corteza prefrontal, como decía, es necesaria para hacer las funciones ejecutivas. Y esas son las funciones que tienen que ver con la toma de decisiones, qué es lo que hago y qué es lo que no hago, pero otra más, el control de impulsos también, ¿no? Y por eso es que a veces algunas personas que tienen esquizofrenia en algún momento pueden, en vez de razonar, pensar en qué les causa temor, pueden ceder a su angustia, encerrarse, no conversar sobre lo que temen, no hablar de las voces o de repente enojarse al escuchar una voz insultante y ponerse a reclamar airadamente sin de repente detenerse a pensar que podría haber alguna otra explicación en algún momento, ¿no? ¿Qué otra situación más existe? En cuanto al hipocampo, como les digo, el hipocampo juega un gran papel en la formación del nuevo recuerdo y el aprendizaje de información. Por eso es que a veces muchas personas que tienen esquizofrenia notan como alguno de los síntomas iniciales dificultades para poder estudiar o para poder aprender nueva información, ¿no? Como que se sienten bloqueados e incapaces de hacer actividades que anteriormente podían resolver con facilidad, ¿no? Y esto daña sobre todo a las personas que están en permanente aprendizaje. Recuerden que se puede detectar justamente en las etapas en las que los sujetos están haciendo estudios técnicos, están haciendo estudios universitarios o ingresar a un trabajo, están aprendiendo nuevas habilidades. ¿Qué más? En cuanto al sistema límbico, este desempeña papeles muy importantes en la regulación de las emociones, ¿no? Y el comportamiento de las afecciones. Si el sistema límbico se afecta, no podemos reconocer las emociones de otros sujetos, no podemos leer lo que ocurre con ellos, las expresiones faciales, no podemos entender las expresiones del cuerpo que indican la presencia de una emoción, pero tampoco somos capaces de leer nuestras propias emociones o de advertir que a veces una emoción em, dada en un contexto puede ser inadecuada en otro. ¿No? ¿Qué más? A nosotros nos interesa mucho, a todos nosotros como comunidad científica, como trabajadores de salud, como médicos, psiquiatras, psicólogos, médicos, no psiquiatras, enfermeros, nutricionistas, etcétera, a todos nos interesa a veces reconocer cuándo un problema puede aparecer de forma precoz y lanzar una alarma para poder seguir al paciente y para poder hacer la derivación oportuna. ¿Qué es lo que nos puede disparar una alarma? Los síntomas de aislamiento social. Uy, perdón. En el cual el sujeto comienza a dejar las actividades cotidianas y usuales, ¿no? Y se alejan de la red social de apoyo. Y que esto impacta en las relaciones, dejan de hablar con amigos, con vecinos, con primos, etcétera, y eso es un cambio notable, ¿no? Y el aislamiento social hace que se alteren costumbres a veces establecidas, ¿no? Como dato curioso, la alteración brusca de la actitud religiosa también es un marcador interesante, ¿no? Personas que antes no eran muy devotas y de que de repente bruscamente comiencen a hacer actividades en su iglesia, en su templo, en su comunidad religiosa, etcétera, de una forma fuera de lo habitual puede ser un timbre de alarma, o que al revés, una persona que tenga una vida religiosa intensa, notable, bien llevada, y que de repente bruscamente cambie y se aleje denostando todo lo que tiene que ver con la religión, ojo, de modo brusco, puede ser un marcador también. ¿Qué más? Hay cambios en la conducta con aumento en la irritabilidad. La persona está fastidiada, inquieta y a menudo no sabe por qué. No sabe qué es lo que le pasa, solo saben que está irritable por cualquier cosa. También puede haber cambios en los patrones de sueño. Estos pueden alterar la salud mental y la salud física. Recuerden que una disfunción del sueño puede conducir a problemas de memoria y también a irritabilidad, además de la falta de cumplimiento de ciertas labores y alteraciones en la rutina diaria, ¿no? Por ejemplo, que pongan más seguros ciertas cosas, que se muestren más atentos de forma inadecuada a conversaciones fuera del usual también. El que se niegan a ir al colegio, a la universidad o al instituto, o que encuentren peros para ir al trabajo, puede ser una posibilidad.
Y también ya más tarde, cuando la esquizofrenia está presentándose, puede haber deterioro cognitivo con problemas de concentración, dificultades para recordar, y esto puede traer una gran disfunción para el trabajo, para los estudios y la vida cotidiana. ¿No? A veces se suele atribuir solo a estrés, a tensión, pero es mejor siempre hacer una revisión. ¿Qué más? Ahora, diagnosticado el caso, de inmediato, lo más pronto posible, hay que hacer tratamiento farmacológico. Muchas personas han perdido tiempo valioso, sumamente valioso, intentando alternativas eh, no farmacológicas, intentando solo terapia, intentando usar hierbas, etcétera, ¿no? Si la cuestión es esquizofrenia, hay que tratarla con fármacos. No hay ninguna otra posibilidad, al menos al alcance de la ciencia en este momento. Hay partes del tratamiento que son no farmacológicas, eso es verdad, pero la base, el puntal, el soporte de todo el tratamiento es farmacológico siempre, dentro de lo que tenemos disponible. Los antipsicóticos siempre están ahí. Los atípicos generalmente se usan en primera línea, aunque fueron los últimos en ser descubiertos, ¿no? Empecemos con los típicos, como el haloperidol, que es el que se usa con más frecuencia, a veces en periodos de crisis, en algún momento, cuando la persona ingrese con agitación, o la flufenacina, que es el medicamento que se usa con más frecuencia de depósito, junto con el haloperidol de canoato, ¿no? Que los atípicos son los que se usan actualmente con más frecuencia, ¿no? En el ministerio encontramos risperidona, encontramos en ocasiones quetiapina, encontramos haloperidol. A veces, en ocasiones, hay olanzapina, no siempre se encuentra, y otras alternativas que sí no están en el directorio del ministerio, pero que están a veces en en otros lugares, están el aripiprazol y la ciprasidona, y la quetiapina. Paliperidona no lo teníamos un tiempo por muy breve vida y después ya no está disponible, ¿no? Dice que cuando hay resistencia al tratamiento se usa también clozapina, que tenía cierto riesgo de producir granulocitosis, y les confieso, en más de 25 años de ejercicio no he visto un solo caso de rinocerosis con clozapina, pero también es cierto que son poco frecuentes los casos que existen. Y actualmente hay estudios que discuten que realmente la clozapina ofrezca alguna diferencia en cuanto al tratamiento, y lo que dicen es que más bien se debe al hecho de que los pacientes están recibiendo puntualmente las dosis, están siendo constantes, no hay abandono, y los familiares están mucho más comprometidos, ¿no? Formas de depósito. Aquí existe risperidona, que es bastante cara, existe alloperidol y florexacina. Decían que había paliperidona trimestral, sí existe, aunque es de costo bastante elevado, y el aripiprazol todavía no lo tenemos. En cuanto a las consideraciones, siempre hay que ver que dentro de los efectos adversos puede estar somnolencia, no siempre. En el caso de los típicos, puede haber rigidez, puede haber temblor. En el caso de los medicamentos atípicos, generalmente hay ganancia de peso por incremento de apetito. Hay que estar también atentos ante la posibilidad de que haya hiperprolactinemia en algún momento, y eso nos obligaría a cambiar el esquema farmacológico, ¿cierto? Hay que hacer un monitoreo metabólico, porque si la persona tiene somnolencia, tiene incremento de apetito y y por lo tanto va a subir de peso, podemos tener problemas con colesterol, triglicéridos y glucosa. Y hay que hacer siempre un monitoreo. Lo otro es que siempre hay que estar revisando la adherencia. Un signo precoz de una recaída en esquizofrenia es el abandono de la medicación. ¿Mm? También es consecuencia. Pero recuerden que si una persona abandona la medicación de esquizofrenia y luego la retorna, hay un daño que se está produciendo. Hay cicatrices que van a quedar. Entonces el cerebro ya no va a volver a ser el mismo. ¿Mm? El éxito estriba en continuar con la medicación y que el paciente y la familia sea consciente de que la medicación debe ser tomada de forma constante.
Alerten siempre a los familiares, alerten a los pacientes mismos. Nunca falta gente que con muy buena intención, con mucho cariño, pero con muy poco conocimiento, dice, abandonen esta medicación, abandonen los tóxicos. Creen que los medicamentos son tóxicos, es uno de los mitos que hay en medicación. Em, y que con esto te puedes sanar, te puedes curar, mi vecino, mi cuñado, mi primo, etcétera, tuvo éxito con eso. El vecino, el cuñado, el primo probablemente no tuvieron esquizofrenia. Estas personas probablemente no sepan cuál es la magnitud del daño que están ocasionando. Y la persona cuando retira medicación está bien durante un tiempo, pero luego la enfermedad regresa y con más fuerza. Hay decía algunos mitos sobre la medicación, que los medicamentos antipsicóticos producen dependencia. No producen dependencia. Así como uno no depende de los antihipertensivos, no depende eh, de los medicamentos contra la alergia, no depende de la insulina, tampoco se produce dependencia con con los antipsicóticos. ¿Empeoran al paciente? No, no lo empeoran. Lo que pasa es que a veces pueden haber efectos secundarios, como por ejemplo somnolencia o rigidez, que eso se pueden tratar y se pueden mejorar. Ayudan por un lado y empeoran, enferman por el otro. Ese es uno de los mitos, por ejemplo, que está enlazado con con el anterior, ¿no es cierto? Y que hace que las personas abandonen medicación. En realidad tienen que trabajar, tienen que usar medicación. Solo se dan cuando el paciente tiene síntomas, craso horror. En realidad se dan justamente para que no hayan síntomas. Lo natural es inofensivo y por lo tanto o se abandona medicación para usar productos supuestamente naturales, supuestamente porque es el momento en que ya se procesan ya no lo son. No, el notalol no es inofensivo. Cannabis, por ejemplo, produce brotes psicóticos. Como le dije, decía, la cicuta es natural, perfectamente natural. La cicuta mata, igual que varias sustancias naturales. Y a veces produce interferencias severas, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos como el ginkgo biloba, que interfieren con la acción de algunos medicamentos que pueden producir, que se usan para que evitar que haya trombos. Hay gente que a veces ha entrado también a emergencia por sangrado profuso, ha estado usando algún medicamento para disminuir la posibilidad de generar trombos en el cuerpo y sin avisarle a su médico comenzó a tomar ginkgo biloba. Y esto potenció los efectos de la medicación y produjo reales desastres. Medicamentos complementarios, estabilizadores a veces del estado de ánimo, como por ejemplo valproato de sodio, carbamazepina cuando hay irritabilidad o impulsividad, antidepresivos. Por ejemplo, hay pacientes que pueden hacer depresiones psicóticas y en este caso hay que tratar la depresión con antidepresivos que se dan por más de un año. O si no son permanentes, pero sí se dan por más de un año. Y hay que buscar siempre la mejoría del paciente. ¿Cuáles son los tratamientos no farmacológicos? Tenemos que incluir siempre al paciente y a la familia. Para eso trabajamos con psicoeducación, que es una de las partes de la terapia cognitivo-conductual para la psicosis, que comprende también el entrenamiento de habilidades sociales, la terapia ocupacional, la reinserción laboral, ¿no? El apoyo comunitario, actualmente existe el movimiento de hogares. em, de hogares protegidos en los cuales pacientes que no tienen soporte familiar pero que están compensados pueden vivir de forma autónoma y la presencia de grupos de apoyo. También el ejercicio físico, el arte terapia para poder facilitar la expresión de ciertas cosas y los ejercicios de mindfulness, ¿no? Que incluimos en la terapia cognitivo-conductual para esquizofrenia, que no es la misma que para otras cosas. Manejar los síntomas, manejar la conocer primero los síntomas, primero se debe educar al paciente, por ejemplo, manejar la angustia que pueden causar las voces. Si la persona conoce que las voces son irreales, entonces podrá sentir disgusto, pero no el mismo. Y si además puede manejar ese disgusto y recordar que está escuchando lo que no es cierto, podrá sentirse más tranquilo y con menos dificultades. También favorece el desarrollo de habilidades sociales para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Recuerden que los pacientes se aíslan, hablan menos y pierden algunas habilidades de la vida cotidiana. Dentro del enfoque cognitivo-conductual se estimula su actividad.
y por lo tanto la mejora en el funcionamiento social con la mejora en las habilidades de interacción con otros sujetos, primero con los pacientes mismos y con el entorno después. Dentro de la terapia ocupacional se pide que participen en actividades significativas, ¿no? Buscar actividades de entretenimiento, buscar actividades que sean de trabajo en el hogar, que puedan hacer que la persona contribuya al lugar en el que vive, ¿no? Y además que eso facilita el trabajo en conjunto. Dentro de la intervención familiar, importante es educar, que la persona y la familia sepa a qué se enfrenta con la esquizofrenia, ¿no? Que conozca los signos, que conozca los síntomas, que sepa qué hacer, que comprenda la importancia de la medicación y la importancia de la rehabilitación, que fomentar, por lo tanto, un ambiente de apoyo, animar a las personas que se comuniquen con el paciente, reforzar los momentos en que el paciente se comunique, reforzar los hábitos sanos de la vida cotidiana como el aseo, el aliño, etcétera, y la reducción del estrés familiar. Cuando la persona y la familia conocen a qué se están enfrentando, disminuyen su angustia, disminuyen su malestar, porque de repente, en vez de pasarse horas intentando refutar una delusión del paciente, ahora entienden que no hay necesidad de hacerlo y que esto poco a poco va a desaparecer con la medicación. Entonces irán obrando en consecuencia. ¿Mm? Dentro de las actividades de rehabilitación psicosocial que se hacen, están, por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales. Esto se ve, por ejemplo, mucho en los centros de salud mental comunitarios. Se desarrollan las habilidades sociales en actividades de grupo con pacientes del mismo problema, con pacientes de diferentes problemas y con miembros de la comunidad. También se busca la posibilidad de la capacitación laboral y que el paciente se recupere y que sea independiente. El objetivo final es que el paciente sea independiente y se procura estimular el apoyo comunitario, favoreciendo el uso de redes de apoyo, ¿no? Por ejemplo, conocer si la persona tiene inclinaciones religiosas, una religión establecida, si es católico, si es evangélico, si es testigo de Jehová, que se pueda acoger nuevamente a la iglesia, insertarse en los grupos de actividades, si hay de repente algún club de deportes o hay gente que haga ejercicio cerca que pueda ir ahí, porque al participar puede conocer personas, puede generar más recursos humanos con los cuales integrarse, ¿no? Y que aprenda a ser también un miembro valioso de la comunidad, que haya también un fomento del bienestar, el bienestar comunitario, pero también el bienestar público, ¿no? Hay una persona que, por ejemplo, tenía esquizofrenia, había comenzado a incrementar su peso, tenía problemas con los triglicéridos, aprendió a hacer dieta, aprendió a hacer ejercicio y él en las actividades de su barrio se mostraba como un promotor del ejercicio físico, ¿no? Justamente apelando a su ejemplo. Tengo medicación que me provoca subida de peso, tenía mucho apetito y sin embargo ahora mis problemas físicos han bajado porque he mejorado mi actividad física. Apoyaba a su comunidad, pero también apoyaba a su propia salud. Dentro de las estrategias de reintegración social que hay que tener en cuenta son la reconstrucción de relaciones, la participación social, como esto para que se traiga el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque recuerden que la persona con esquizofrenia muchas veces se ha aislado. Y hay otro problema, ya para ir terminando, que existe, ¿no? El estigma. La gente le tiene mucho miedo al loco. Como le decimos en psiquiatría, loco es un diagnóstico que nunca ha existido. No conocemos ese diagnóstico. Hay una persona que tiene esquizofrenia, como hay una persona con diabetes, o hay una persona con hipertensión o una persona con problemas reumatológicos. Es un problema como cualquier otro y por lo tanto hay que enfrentarlo de esa manera. ¿Mm? Y como una persona víctima del estigma puede haber sido alejada de otros y se ha alejado de su entorno, también tiene que reconstruirlo, se debe apoyar que vuelva a las actividades sociales, a las actividades familiares para poder reinsertarse, ¿no? Y participar y ofrecer lo que tenga que hacer para favorecer su entorno social. Como conclusión, que si el enfoque multidisciplinario es importante, hay varias disciplinas que tienen que ver con esto. Los médicos no psiquiatras son esenciales en el diagnóstico y manejo de la esquizofrenia cuando no hay un especialista cerca. Pueden pedir también apoyo a las actividades de telesalud. Cualquier personal de salud puede tener sospechas, puede tener al- alguna idea de que algún paciente
puede tener esquizofrenia y puede derivarlo con rapidez. Reconocer y derivar es un punto clave. Comenzar a tratar y pedir auxilio también. Y esto trae la mejoría de la calidad de vida, no solo del paciente, sino de su familia y también del entorno. Muchas gracias por su paciencia y espero que esto les pueda ayudar en algún momento si se encuentran con un pacientito de este tipo. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. Agradecemos a todos quienes han compartido sus consultas a través del chat. Vamos a seleccionar algunas de ellas para que la doctora Vázquez pueda responderlas. Doctora, nos preguntan, ¿existe alguna relación entre la esquizofrenia y las alteraciones en la memoria? ¿Podría mencionar algunos ejemplos de personas reconocidas? Interesante. Ahora, justamente la esquizofrenia tiene relación con problemas de memoria. Sí existe. ¿Por qué? Justamente una de las características de la esquizofrenia es que tiene dificultades para la asociación en los pensamientos y la asociación influye sobre la atención. Sin atención, la memoria no puede existir, ¿no? Hay dificultades para poder trabajar, hay dificultades para poder manifestarse. Si ustedes ven, por ejemplo, esta película, la, Una mente brillante, que es una buena película sobre esquizofrenia, hay algunos pequeños gazapos, pero bueno, son debidos al arte, la necesidad del arte, advierten que cuando el paciente está con síntomas activos, tiene dificultades para poder trabajar, para poder hacer sus cálculos y sus fórmulas, y eso es justamente debido a un problema de memoria. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que han puesto en el chat. ¿Cuántos síntomas deben estar presentes para diagnosticar esquizofrenia? ¿Es obligatorio que se manifiesten todos? Pues no es obligatorio porque va a variar de repente de las manifestaciones que existan, pero sí es importante que que se tenga en cuenta la presencia de alucinaciones, la presencia de delusiones, a veces no están bien conformadas, pueden ser muy simples, que haya presencia de alejamiento, cambios en el estilo de vida y em, alteraciones en la expresión de las emociones, que la persona se vuelva poco expresiva. Esos serían lo más importantes. Gracias, doctora. Para finalizar, la última pregunta. ¿Una persona con esquizofrenia debe seguir un tratamiento de por vida? Ujú. Sí, una persona con esquizofrenia debe seguir un tratamiento de por vida, eso es lo que conocemos. Aun cuando esté bien, debe continuar con el tratamiento. Cuando un paciente diabético que usa insulina o metformina tiene los niveles de glucosa normales, debe seguir usando su tratamiento. Un paciente hipertenso que tiene la presión arterial controlada, debe seguir usando su tratamiento para mantener la presión arterial controlada. Una persona que tiene artritis reumatoide y tiene necesidad de usar tratamiento, lo usa justamente para evitar las crisis. ¿M? Y justamente también una persona que tiene esquizofrenia y no tiene síntomas, debe seguir usando la medicación para que para que los síntomas no se manifiesten. En el estado del arte actual se debe seguir usando la medicación, lo cual en realidad es una liberación. Cuando no había medicación, no había mucho futuro. Agradecemos profundamente a la doctora Isabel Vázquez Suyo por su excelente ponencia sobre esquizofrenia y por absorber las preguntas de nuestros participantes con tanta claridad y compromiso. También agradecemos a todos los profesionales de la salud conectados de las distintas regiones del país por su participación activa e interés para fortalecer sus capacidades. Los invitamos a seguir atentos a las próximas actividades Un, organizadas por el Servicio de Mental del Hospital. por Doctora. favor, hay una pregunta acerca de una persona que tiene una pacientita de 16 años, me dice, que ella sola con la madre. Y que tiene algunas dificultades. La pregunta está en el chat. No sé si tienen acceso a un centro de salud mental comunitario cercano. Si tuvieran acceso a ese centro de salud mental
de salud mental comunitario, los centros de salud mental comunitario pueden hacer visitas a domicilio y por lo tanto podrían ayudarlos en el caso de esta paciente. Ojo, recuerden que también existe la posibilidad de hacer internamiento en los hospitales generales que tienen actividad, que tienen posibilidad de hacer hospitalización. No es necesario que haya un psiquiatra, como en cualquier caso de emergencia. Se tiene que hacer la hospitalización. La emergencia de los hospitales generales debe atender a todo paciente que tenga emergencias, sea del tipo que sea. Por ejemplo, si yo no tengo un endocrinólogo de guardia, debo atender a un paciente que tiene una tormenta tiroidea en la emergencia hasta resolver el problema o hasta poder remitirlo. Igual, una persona que tiene esquizofrenia y es remitida a una emergencia debe ser atendida, debe ser recibida hasta que se maneje el cuadro o pueda ser remitida. No vale eso de no tener un especialista. Le digo por si acaso porque hemos escuchado de casos fuera de Lima. Y en todo caso, a esta pacientita que está en casa, no recibe ayuda, sería muy importante poder acercarlo, derivar al familiar al centro de salud mental comunitario, que como les repito, puede y tiene la obligación de hacer visitas domiciliarias a la casa, justamente para ver estas situaciones. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. De igual manera, agradecemos a todos los participantes y les invitamos a seguir atentos a las próximas actividades organizadas por el Servicio de Salud Mental en el Hospital Arzobispo Loaiza. Muy buenos días, hasta la próxima oportunidad. Buenos días a todos.